filmado y hay testigos. Y vamos a las cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó de todo. Pasó por un lado que Alberto Fernández volvió a dar un meme en esa foto que está todo despeinado, en la que está cada vez... Ese meme es lo único que me da vida hace 3 años. En la que continúa en su faceta a la conversión del Doc Brown. O sea, va a ser un punto que va a ser exactamente idéntico al Doc Brown. Es tremendo cómo te arruina ser presidente Pero en Argentina. el Doc Brown boludo. tiene más carisma. Sí, olvídate. O sea, quedó hecho pelota. O sea, literal, quedó hecho Sí, está pelota. destruido. Tremendo cómo te mata, boludo. Y encima fue padre en el medio. O sea, creo que las dos cosas que más te detonan en la vida. No, aparte se comió la pandemia de lo que te debe. Se comió la curva. Se comió el famoso no nos comamos la curva, toda la curva. Pero bueno, así como tuvo esa declaración que no sé si esperaba que alguien lo aplauda, que le tocó hacerse cargo de la deuda, que tampoco, porque todavía no le redujimos una mierda a la deuda, o sea, al fin y al cabo. Nada más No, seguimos negociando. conseguimos un nuevo plan de pago que... Nada, o sea, la verdad que no sé hasta qué punto se hizo cargo. Yo todavía estoy esperando que cree la oficina para investigar los que se fueron la plata de la deuda, que lo avisó cuando agarró. Todavía lo estoy esperando. O la democratización de la justicia. No, sí, olvídate. Seguramente agarró la deuda que otros tomaron, no tengo la menor duda. La agarró para tomar más deuda, por las dudas. Pero bueno, sacando eso, lo que tenemos es que hubo 3 ministros que se fueron. Renunciaron 3 ministros. Sí. Moroni, que yo la verdad, yo todavía no entiendo cómo sobrevivió al conflicto de los neumáticos sin haber salido al aire un segundo. Sin haber salido al aire un segundo sobrevivió al conflicto de los neumáticos. Era hora de que renuncie. No, o sea, nadie lo sacaba tampoco. Era como medio confuso por qué estaba ahí, tipo sin moverse. O sea, estaba en un mood tipo, quédate quietito. Que si Modo nadie, POTUS. así, nadie te echa. Tipo, no llames la atención. Pero lo tenés que resolver, no llames la atención. Quédate ahí quietito, por ahí zafás. La zafó, pero terminó renunciando. Se fue Zabaleta. Y la renuncia más resonante, que es la que vamos a hablar más adelante, es la de Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Por un lado, bueno, en trabajo ahora se agregó Kelly Olmos como nueva ministra, lo cual generó mucho descontento de la parte de la CGT, que es la pata más fuerte de Alberto, porque uno puede decir por tradición o por costumbre, por lo general los gobiernos del justicialismo o lo que sea, definían el ministro de Trabajo en consonancia y en arreglo con la CGT, con la Confederación General del Trabajo. Bueno, esta vez como que Alberto Fernández lo decidió unilateralmente, no consultó nada y a la CGT no le gustó un carajo. Básicamente, evidentemente ya es una relación totalmente rota la de la CGT con Alberto Fernández. Se fue desgastando de a poco hasta que evidentemente ya no da para más. Que 17 de octubre que vamos a tener. Que ya Alberto dijo que no va a ir. Y no, yo creo que lo linchan si va. Me parece muy bien, porque el 17 de octubre tienen que ir los peronistas. No tiene por qué ir Alberto Fernández. Que es radical. O liberal. También dijo que es liberal. También, bueno, Pero Macri dice autopercibe peronista por momentos. Pero que los peronistas no entendieron a Perón, dijo. Yo soy peronista, pero pasa que los peronistas no entendieron a Perón. Puede haber gente muy rara en la plaza un 17 de Mientras octubre. inauguraba una estatua de Perón con Moyano. Sí. Esas cosas que pasan en la política argentina, nada más, increíblemente. Ayelen Macina, Moyano perdió la presidencia de Independiente, eso también. con el PRO. O sea, está Doman, es que se llama, ¿no? El periodista. Doman. Fue una de las últimas elecciones que hemos tenido más reñidas políticamente y no tanto en el ámbito futbolístico, sino por las fuerzas políticas, mientras el conductor se ríe de que se llama Doman. No, siempre que me acuerdo de Doman, me acuerdo que en 2013, cuando se divorció, lo sacaron una revista como el sex symbol del año. Sí, qué vergüenza. Se cae de risa. Bueno, Cualquiera puede ser el sex symbol del año. Cualquiera, yo me ya a esta postulo. altura. Amigo. Yo creo que el año que viene, este año sale La Reta. yo me postulo. Que qué lo sé están yo. vendiendo todos en las revistas de los corazones, como el nuevo galán que se levantó una pibita. El otro día lo pusieron la foto de Una joven que milipili. está con todos los pelos así que dice, Ay, no, sí. no lo parió, lo tejieron. Lo que a vos te... Lo que a ustedes les divierte a mí me asusta. Dejen de compartir la foto de La Reta en cuero. Tremendo, el señor de los pulóveres. A ver qué pasó, Nico. Perdón, hablando justamente del sex symbol, me acabo de Ay, acordar, ¿qué vas a para que decir? se den cuenta el grado al que llegamos a esas cosas. Yo recuerdo que en los 90 el que se había salido elegido era alguien de nombre Capicúo. Ok. Y que tenía de apodo un gentilicio, para que se den una idea. Bien. Neuquén. No. Ey, muy, Arrancaba bueno, con M. muy bueno, pero no. Neuquén sería un gran sex symbol. Claro. Que no es Neuquén. Pero Neuquén es Capicúa, que no es.
No, tremendo. Sí, la cantidad de sex symbol que eligen las revistas habría que... hay que democratizar. El finiquitado, ¿no? Claro. Hay Turco. Hay que democratizar las revistas de sex symbol como la justicia. Porque no puede haber estas elecciones y que esté todo como si nada. Teniendo en cuenta hay que estas últimas gente, yo me doy cuenta que lo que define al sex symbol argentino es que tenga pelo en pecho, porque es un común denominador. Vos tenés pelo en pecho. Estoy para competir. Estás para sex symbol. Estoy en carrera. Cuestión. Victoria Tolosa Paz Toma 2. agarró el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos que es la cartera a la que más adepta ha estado si uno ve su carrera, ya que más allá de que a uno le parezca que lo integró bien o mal, estuvo en lo que fue la Mesa del Hambre, trabajó en los mismos sectores durante Duhalde, durante la presidencia de Kirchner. Sí, la hemos nombrado el año pasado cuando fue su candidatura. Claro, tuvimos entrevista también con Granillo Fernández, muy cercano a ella. Digamos que es la cartera más adepta a lo que es su carrera política, que es algo que se critica muchas veces, que como pasó con Cafiero, que se pasó de jefe de gabinete a estar en relaciones exteriores porque sí. Bueno, esto se puede decir que es bastante más ameno a la carrera que ha llevado donde se ha especializado. Sí, no quiere decir que por esto sea mejor o peor, No. Pues ya veremos cómo se desenvuelve de acá que dure su mandato. No, y que no significa tampoco que haya ocupado bien esos lugares que ocupó. Que ocupó cosas afines al ministerio que está ahora, sin duda. Eso sí. Después, de hecho, las gran protestas del sector de izquierda fue que la Mesa del Hambre para ellos fue un fracaso. O sea, Y la verdad por es que eso sí. digo. O sea, Por eso en digo, esto banco a la izquierda, la Mesa del Hambre, la verdad que hace un tiempo que no se escucha más nada de la Mesa del Hambre. Y el digamos que único mucho no proyecto que ha habido más o menos bueno es la tarjeta alimentar. totalmente. Entonces, sin duda. Nada más. Y el otro que es el más resonante, que es justamente el que vamos a hablar porque da la puerta a otro tipo de problemas que hay, es la llegada de Ayelén Macina, que estaba en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, de 32 años, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad por la renuncia de Gómez Alcorta. Una persona que al mando del ministerio también está haciendo bastante ruido porque se han encontrado varios no discursos, sino entrevistas en las que se pregonaba en contra del aborto, por ejemplo. Colecua. Entonces es una persona que no está siendo muy del agrado del palo de la gente que milita el feminismo y los colectivos. Totalmente. Así que bueno, veremos también qué pasa. Pero sí, la semana pasada, con todo el tema de lo que pasó con el lobo, que nos pareció necesario y urgente dedicarle todo el programa a la gente que nos brindaba los testimonios, quedó opacado que renunció Elizabeth Gómez Alcorta porque fue media hora antes de que pasara lo del partido Boca Gimnasia. No, y además, me parece, ahora sí, hablando, ¿no? un poco en serio, la renuncia de Gómez Alcorta es tal vez a la que más atención hay que ponerle, porque, dicho con todas las letras, al menos para mí, la renuncia de Morón y de Zabaleta, o que se los eche, no esperar a que renuncien, tendría que haber sido hace rato. Yo creo que era injustificable su presencia. Injustificable. Sí. No. Pero nadie se esperaba la salida de ella. Pero de Gómez Alcorta, claro, no había tanto rechazo en ese sentido, al menos. A ver, quiero hacer un paréntesis. Si bien hay un sector que odia que exista el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y te dicen, y no, porque ante cualquier femicidio te saltan y dicen, no, ¿y de qué estaba haciendo el Ministerio? ¿Y dónde están las feministas? Que ya hemos aclarado en más de una ocasión en este programa que el Ministerio no se encarga de esas cosas se encarga la justicia. El Ministerio se encarga de trazar políticas que sean transversales y que ayuden, por ejemplo, la inclusión. Y hemos tenido muchas, para mí es una de los pocos ministros que han sido destacables durante la gestión de Alberto Fernández y que hace mucho ruido su salida y ahora el panel va a explicar por qué. Sí, no, más allá, claro, o sea, habría que distinguir dos tipos de críticas, ¿no? De la gente que cree que hay que exterminar el Ministerio de la Mujer, no importa quién esté a la cabeza, porque tiene la idea de que, no sé, el Ministerio de la Mujer maneja el departamento de las chicas superpoderosas, Claro. y que las feministas tienen que resolver todos los problemas de la sociedad Del y opinar mundo. de todos. Exacto, Otra que no. cosa- claro, otra cosa es, Spoiler, no. claro, la crítica al funcionario en sí. Yo creo que tiene que existir un Ministerio de Trabajo. Me parece que Moroni fue un ministro de mierda, que es muy distinto a decir hay que dinamitar la organización. Que Dentro también de hay lo gente es que quiere eliminar ese ministerio, pero bueno, no nos vamos a meter en independiente, claro, o sea, para que se entienda. Me da la impresión de que
no era una persona a la que su gestión en sí misma, de aquellos que están de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, haya sido tan criticada, No, o para al nada. menos que su continuidad no podía ser. De las pocas sobrevivientes de el gabinete de Alberto, Sí. del inicial, ¿Quedan pocos o no queda ninguno ya? queda uno, ¿no? ¿O dos? Cabandier, creo. Cabandier, ¿no? Y. ¿Cómo se llama? Y Victoria. Algo, no me acuerdo. La que estaba en. En INADI. Victoria Donda. ¿Dónde? Eso, eso. Bueno, pero, Pero no, no es no está en el ministra. gabinete, claro. No es ministra. Yo lo había presentado como parte del gabinete. Pero una cosa es que trabajen en conjunto, otra cosa es que sea ministra de algo. O sea, en las reuniones de gabinete no está. Está bien, el gabinete fue cambiando porque Alberto funcionó ministerios en uno con el de Economía, empezó con 21, ahora hay 18. Creo que el único sobreviviente es Cabandier. Sí, Y me parece. Guado, creo, ahora. Ah, y Guado, ahí Guado. está, ese era el otro. Ahí Eran está. dos. Guado es el otro que también sobreviviente Sí, del que primer Cabandier ministerio. tampoco sabemos porque no renunció con todo lo que está pasando. Pero bueno, volvemos a él. Otro que está haciendo la estrategia del POTUS. Tipo, Sí, no te sí, muevas sí, mucho, sí, sí. no declares mucho, que vamos por acá. Bien. ¿Qué pasó? Elizabeth Gómez Alcorta fue la renuncia más resonante por estos motivos, ¿no? Porque a diferencia de los otros que se fueron en silencio, renunció denunciando que se había cruzado una línea en la gestión. ¿Y una línea sobre qué? Sobre los derechos humanos y sobre violación de los derechos humanos. En este caso, yo creo que lo que pasa con Gómez Alcorta es un doble componente de responsabilidad. Ahora entramos a eso. Renuncia por algo que seguramente hay un título que todos vieron en el noticiero: conflicto mapuche. Imposible no ver ese título, que después hay que desgranarlo a ver qué significa conflicto mapuche. El título está, o sea, es ese. Bien. ¿Qué pasa? La Justicia Federal autorizó a las fuerzas federales a un desalojo en Villa Mascardi, una ciudad en la que se estaban dando ciertos conflictos entre los pueblos originarios, los habitantes del lugar, Fuerzas Armadas. Autorizó a las fuerzas federales a hacer un desalojo. Bien, en este desalojo, los hombres adultos de la comunidad lograron escaparse. Se llevaron detenidos en el desalojo mujeres y niños. Específicamente terminaron siendo 6 mujeres detenidas. Una de ellas con un embarazo de 40 semanas. Gómez Alcorta lo que dijo es que si bien es una decisión de la justicia, dice, o sea, yo entiendo que esta es una decisión de la justicia, esto merece una respuesta política del Ejecutivo Nacional, la cual no llega, por eso yo renuncio. ¿Qué es lo que denuncia? Dice, acá hay unas claras violaciones de derechos humanos porque estas mujeres se las llevó detenidas, no se les permitió tener un abogado, se las encarceló a 1500 kilómetros de su casa, se las llevó. Algunas de ellas no se les permitió la excarcelación, ni siquiera a la mujer que tenía 40 semanas de embarazo. Entonces dice, sí. ¿Por qué se dice también que es una decisión política y no solamente judicial? Porque si bien vos tenés una orden del juez que habilita el desalojo, las fuerzas de la policía dependen directamente del Ejecutivo. Exactamente. Entonces, vos como Ejecutivo, tenés la obligación, tenés la responsabilidad de velar por lo que hacen tus fuerzas. Por ejemplo, llevamos a lo de la semana pasada, pedíamos que Axel Kicillof y Sergio Berni respondieran por lo que había hecho la policía bonaerense. Exacto. En este caso pasa exactamente lo mismo. La policía está para brindar el desalojo, pero no para privar de sus derechos a la gente. Entonces, estas personas tenían derecho a ser llamados, a convocarse con un abogado, a que se las llevara a un lugar más próximo y no se cumplió. Por eso es que denuncia una violación a los derechos humanos. Exactamente, bueno, ahí Dani nos comenta del otro que estábamos hablando. Cabandier debe ser otro al que le dijeron búscate tranquilo y en silencio, no te Sí. muevan. Pero bien, ¿qué respuesta tuvo, no? Obviamente del encargado directo de las fuerzas, que es Aníbal Fernández, ministro de Seguridad Nacional, diciendo que no hubo armas letales, que no fue una represión y que no hay ninguna persona con una herida. Aníbal Fernández es astuto, escapa de lo que denuncia Gómez Alcorta, que ella en ningún momento habla de que se golpeó a los integrantes de la comunidad. Habla de que se le violaron sus derechos por otro lado. Aníbal Fernández sale por esa diagonal como diciendo, no, acá no, a nadie se le hizo nada, no había policías armados, no. Gómez Alcorta no dijo Yo cagar creo una que es palo a una la gente. respuesta inteligente de alguna manera porque te deja bien parado ante los medios, Exacto. pero no contradice en realidad lo que Elizabeth Gómez Alcorta está denunciando. A ver, una violación a los derechos humanos no es solamente secuestrar, torturar, matar, golpear, disparar, o sea, no es solo la agresión física, sino que es también privarte de tus derechos. Exactamente. Por eso digo, o sea,
responde inteligentemente para el micrófono, no tiene nada que ver con Sí, lo que para dice la Gómez, gilada. Gómez Alcorta en la carta. Exacto. Bien, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Esta renuncia de Gómez Alcorta, no hubo mucha más respuesta que la de Alberto Fernández, realmente. Ella dice algo que decías vos recién. Aníbal Fernández. De Aníbal Fernández, perdón. Es algo que decías vos recién. No niega todos los avances que hizo el Ministerio de la Mujer en estos 3 años. Ella considera que fue un proceso sumamente fructífero, en el que no hay que volver atrás, que viene muy bien, pero que en esto se cruzó una línea. Yo creo que en este conflicto, lo que decía, siente un doble sentido de la responsabilidad Gómez Alcorta. No solo porque lo que adjudica es que los derechos humanos que se violaron fueron de mujeres, que fueron las que se llevaron detenidas, sino por su cercanía con los pueblos originarios. Cabe recordar, Gómez Alcorta es abogada, fue la creadora de, por ejemplo, la Asociación de Abogados del Derecho Indígena. Fue la abogada de John Esguala. O sea, ella tiene una cercanía Con la causa, sí. con la causa y con los pueblos originarios de hace muchísimos años, incluso previo a formar parte del gobierno. Yo siento que lo que tuvo Gómez Alcorta con esto fue un gesto que no tuvieron varios de los ministros que se hicieron los boludos, o de funcionarios que criticaban al gobierno formando parte del gobierno y se quedaban cómodos en su lugar y con sus puestos de trabajo, sino que fue muy tajante. Acá se violaron derechos humanos, pedí una respuesta al gobierno nacional. No me la dieron. Alberto Fernández nunca me respondió, me voy. Sí. Se cruzó la línea que yo puedo soportar por esto, porque no solo fue los derechos de las mujeres, sino además de gente a la que ella suele representar y que de hecho toda su carrera se basa en representar a la gente de los pueblos originarios. Por lo cual es mucho más fuerte. Recordemos que en eso también, como dato de color, el feminismo está haciendo un gran avance en lo que es agrupar y traer e integrar a los integrantes de los pueblos originarios. Por ejemplo, en el último encuentro nacional fue un encuentro nacional y plurinacional. Bueno, eso que decís de plurinacional, bueno, yo en eso que sí yo veo mucha impronta, por ejemplo, de Gómez Alcorta. Sí. Te repito, para mí es una ministra que se va con una buena gestión. No me parece una ministra que se va con una gestión floja. ¿Eh? A mí es la ministra que más me gustó. Ya les digo, después podemos, si quieren discutimos qué es lo que tiene que hacer un ministerio y qué es parte de la justicia, para que no queden dudas. Pero para mí fue una buena gestión. Es más, fueron de las políticas que más fueron publicitadas, que más fueron promovidas, que más gente incluyó a costa de lo que fue, por ejemplo, trabajo, de lo que fue comercio, de lo que fueron, ¿no? Sí, tal cual. La Mesa del Hambre u otros ministerios que por ahí tienen más injerencia en la vida diaria, Claro. de lo económico, del laburo. Yo creo que yo coincido con vos, yo creo que junto con otro que renunció, que se fue haciendo ruido por cuestiones de corrupción, junto con Culfas, fue de los más efectivos en su gestión, realmente, cuando estaba en producción Culfas. Pero bueno, eso es una apreciación totalmente personal, o sea, Sí. sin lugar a dudas. Bueno, Bisotti después cuando reemplazó a Ginés también creo que hizo una gestión interesante. Pero sin lugar a dudas, la más sólida del primer gabinete de Alberto. En esto de decir mujeres, género y diversidad, también con los pueblos originarios, o sea, una idea por lo menos interesante para ver. Que bueno, hablar de esto de justo dijo Paula, el encuentro plurinacional, y hay términos que suelen usar mucho y que se hablan poco respecto de las ¿Qué respuestas. significan? Claro. Me parece como una primera cuestión aclarar, porque veo que tal vez se toma como algo muy sencillo en general cuando se habla de los pueblos originarios, más específicamente se le tira a los mapuches, de que hay como dos posturas ultra Sí, sencillas, hay pueblos originarios que no son mapuches también. por las dudas, de decir, ¿por qué no declaramos un estado plurinacional o multinacional? O la otra postura es decir, bueno, loco, pero si no quieren ser argentinos, ¿por qué no los matamos a todos? O sea, hay una realidad, Sí, son como dos extremos. las posturas que son, esas dos son las que suele haber en la tele, por ejemplo, tipo de gente que llegan a algún loco de mierda, así medio asesino, que dice, ¿y por qué no los sacamos, no los matamos? Como la que dice, che, loco, declaramos un estado multinacional ayer en la Constitución. Bueno, Bueno. una es muy difícil porque requiere una reforma constitucional como para arrancar y ahora vos vas a explicar qué implica. Y la otra es un delito. La otra directamente es un genocidio, o sea. Claro, o sea, como para tener un primer pantallazo. Claro. Ahora, yendo a respuestas reales, que como toda respuesta real es más compleja que la que se tira en la tele, bueno, ninguna de las dos cosas ni se puede hacer, claramente, o son totalmente repudiables, ni son tan sencillas.
Por un lado, primero, ¿por qué tanto ensañamiento con el pueblo mapuche, ¿no? Con la comunidad mapuche? Porque tienen, a diferencia de tal vez otros pueblos originarios de otras regiones que han sobrevivido a que se los masacre durante 200 años o más, es la cantidad de recursos naturales que hay en el lugar que ellos habitan. Es muy problemático eso, porque tenés muchas empresas privadas, interés del Estado y muchos agentes de mucha guita en que no haya nadie en esa zona. Para que recuerden, perdón, te interrumpí, hablamos hace un par de semanas del tema con Lewis, que lo instaban a dar un paso. Bueno, Lewis es una persona extranjera que además viene con una empresa internacional a explotar recursos de acá y a ocupar tierras que no le pertenecen sin brindar paso. Bueno, ese tipo de personas chocan con los mapuches, que son los que están habitando esa región y que no solo la habitan, sino que consideran a la tierra sagrada. Sí, y que dato, junto con lo de Lewis, no olvidemos que era un dato que nos daba acá el negro, el que lo defendió cuando la justicia falló en contra de Lewis fue la misma provincia de Neuquén. O sea, hay incluso complicidad, por eso digo, es más enroscado que los extranjeros que explotan el suelo. Hay incluso alianzas estratégicas entre el sector privado. Con Benetton ha pasado lo mismo, ha habido muchas represiones muy fuertes a los pueblos. Totalmente. Entonces, ese es un problema. Sacando eso, esta gente tiene ese gran complicación. Para que se den una idea, el petróleo en la Patagonia se encuentra en 1907. La primera vez que se descubre petróleo en la Patagonia. Si ya de por sí habían tenido que sufrir la gente de la Patagonia varios exterminios o que secuestren gente para traérsela a laburar como mano de obra a Buenos Aires separándola de su familia, eso ya empieza a complicar mucho más la situación. Sean varias cosas complejas que vos tenés que sentarte a negociar. Por un lado, vos como Estado-Nación defendés tu territorio o lo aplicás como tuyo, lisa y llanamente. ¿Cómo tenés que negociar con sectores que dicen, mirá, yo estaba acá antes de que vos existas, este lugar es sagrado, este lugar es del que yo habito hace 600 años, me pertenece? Bueno, algo que no ha hecho literalmente ningún gobierno de la historia argentina, básicamente. Todos han tenido una política hostil a los pueblos originarios, algunos más, algunos menos, depende del momento de la historia. Nadie jamás se sienta a negociar con los pueblos originarios para llegar a un acuerdo. Un acuerdo no es lisa y llanamente llegar a un Estado plurinacional. Nadie quiere llegar a un Estado plurinacional también por un montón de motivos, porque esto que implica reconocer otros idiomas oficiales que no sean el castellano. Por lo tanto, reformar la administración pública, reformar la formación de profesionales como docentes en los colegios, que hablen esas lenguas, que hablen esos dialectos, que depende de las regiones. Un montón de cosas que tenés que diagramar, que tenés que ver, que tenés que aplicar, y que nadie tiene ganas de hacerlo, básicamente. Es muy fácil la idea de, loco, estos mapuches rompen todo, son incontrolables, no sé qué. Nadie se sienta a negociar con los pueblos originarios. No, hay una demonización también de los pueblos originarios, sobre todo de los mapuches, que los vimos mucho cuando fue la muerte de el asesinato de Santiago Maldonado, de que no, que son los mapuches de la Rami, que vienen de Chile, que están todos armados, y que hay una demonización también para ponerlos como si fueran una especie de salvaje con quien no se puede discutir, que viene a romper todo lo establecido porque sí. Y no es así, somos nosotros los que a lo largo de toda la historia hemos ido invadiendo, los hemos ido matando, los hemos ido corriendo a un costado, y ellos lo único que reclaman es que se los reconozca como tales y es su tierra. Sí, para tener en cuenta en todo esto, justamente hablando del tema de los mapuches como tal, para que se den una idea, o sea, mejor dicho, para ponerme un poco en contexto, toda esta idea respecto al tema de la demonización del pueblo de la Confederación Mapuche, porque cuando se habla de mapuche se tiende a tomar en cuenta a todos los que hablan un cierto dialecto, entre comillas, que es el de Mapudungun, perdón, valga la aclaración, parte de una concepción en la cual el europeo blanco viene a ser el último eslabón de la evolución. A partir de ese momento para atrás, todo lo anterior es incivilizado y eso es lo que hay que civilizar. Tal cual. O que exterminar. Volvemos a hablar de la colonización. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando fue la mal llamada conquista del desierto, muchos de los pueblos originarios que estaban ahí, no solamente que fueron exterminados, sino que muchos fueron llevados directamente como piezas vivas a museos. E inclusive hubo muchos casos de este estilo de cuestiones, o por lo menos, para que sea una idea, creo que el mejor de los casos fueron los que terminaron siendo siervos. Sí. Para que sea una idea. Entonces es un tema mucho más sensible. Sí, mucho más sensible en ese aspecto. Sí, yo coincido. Me parece que también hay, sobre todo
no sé si decir solo de los medios, porque me parece que esto también habría que rever qué es lo que se enseña en las escuelas. Porque sí, si bien te enseñan cómo estaban distribuidos los pueblos originarios, todos recordábamos el mapita con los colores, de dónde estaban, qué hacían, quiénes eran nómades, recolectores, bla, bla, bla. No nos explican de cuál es la situación hoy en día de esos pueblos originarios. También vemos como mapuches a todo, y no son todos mapuches. Dentro de los mismos mapuches hay un montón de fracciones que habitan distintos lugares, que si bien comparten una cultura, tienen rituales distintos, a veces tienen lenguas distintas, tienen Reclaman territorios distintos. Reclaman territorios distintos, tienen un montón de particularidades que no se conoce. Yo creo que un montón de cosas es por mala intención, como este mensaje que sea de que todos es violento, y otro tanto es por ignorancia, y en esto sí se tiene que hacer cargo del Estado Nacional, y es culpa del Estado Nacional en todos sus gobiernos a lo largo de la historia, porque no se ha hecho un relevamiento. Es esto que decías vos, al no querer atacarse la situación, tampoco se preocupan por conocer, por aprender. Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es su lengua? ¿Cómo es su organización? ¿Cuántos son? ¿Cuántos viven? ¿De qué trabajan? Es como toda comunidad, tiene una organización, tiene una división de trabajo, tiene una jerarquía, no es que son indios corriendo en pelotas por el campo, matándose entre unos a los otros, porque a veces parece que los quisieran hacer ver así, y no es así. Y es una obligación también que tenemos como Estado de reconocerlos y de cumplir esas demandas. Ahora, para cumplir esas demandas, si no se hace, aunque sea, yo hoy te decía a vos fuera de cámara, para mí se tendría que hacer una mesa de diálogo, pero no una mesa de diálogo como la que se hace con los empresarios, que nos sentamos, hacemos una reunión, nos sacamos una foto y ya está. Una mesa de diálogo que lleve a una investigación en serio, con profesionales que realmente les interese la causa y el tema, con abogados, psicólogos, un equipo interdisciplinario que pueda abarcar en su totalidad todo esto. Bueno, cómo es su cultura, comprenderlos. Creo que esa es la palabra, realmente comprenderlos para poder comprender sus problemáticas y llegar a un punto en común. Ya que ser un Estado plurinacional es muy complejo, yo creo que hay un montón de negociaciones intermedias que se podrían hacer, porque tenemos ejemplos de otros países que lo han hecho, que no se han convertido en un Estado plurinacional y sin embargo los han reconocido y les han brindado tierras, les han brindado derechos, han hecho un nexo en el medio. Entonces me parece que faltan ganas y falta información. Sí, yo creo que de parte de la clase dirigente falta originalidad por un lado. Me parece que se sigue atañando a la más vieja, la más fácil, que es deshumanizar a mi rival. A ver, la construcción de cualquier Estado-nación, esto parece súper técnico, pero juro que es súper sencillo, es deshumanizar y se construye a partir de la violencia los grupos que no pudieron imponerse para dirigir. Nada más, hay un grupo que impone la fuerza y dirige, muchas veces exterminando o... El otro gata. Exactamente. Por lo tanto, toda construcción del Estado-Nación es violenta. Y previo Estado-Nación también. ¿Cuál es la más vieja del libro? Deshumanizar a esta gente para hacerlo. Ahora, hoy en día, esas prácticas es mucho más compleja que las hagan. Porque tenés denuncias, tenés las cuestiones de los derechos humanos, tenés un montón de cosas que tal vez en otro momento no se ponía tanto el foco. Dudo que alguien le haya dicho a Roca, che, Roca, ¿a vos te parece secuestrar gente? Bueno, alguien se lo habrá dicho, no es un revuelo de nada. No. Eso es buena. Y vos tenés que ver cómo saltar estas cosas. ¿Cómo llegar a una cuestión armónica? Yo creo que es muy rápida la respuesta dirigencial de con estos tipos no se puede negociar, al mismo tiempo de no llamarlos a negociar nunca. Es que es la más sencilla. Entonces, para mí es la más sencilla. ¿Por qué? Porque vos te quedás en el desconocimiento, te quedás con ese verso de que son todos unos violentos y vienen en contra de todo lo que vos conocés y en realidad ellos nos quieren gobernar y hacer que nosotros seamos presos. Y eso es una construcción en realidad que se ha hecho para tenerlos como enemigos, para que uno los vea como enemigos. Y en realidad, ¿cuántos se sentaron a hablar con ellos? ¿Cuántos les preguntaron, che, ¿cómo es la vida ahí? ¿En qué crees? Muchos creen en la tierra, tienen obviamente sus propias religiones, apoyan más, no es que no tienen salud, pero tienen una salud mucho más conectada con la naturaleza. Me parece que sería incluso hasta gratificante en un montón de cuestiones para nuestro Estado Nacional poder llegar a un punto medio entre lo que nosotros conocemos y ya tenemos instalado y lo de ellos. Como para
retroalimentarnos entre los dos, sin que ellos tengan que adaptarse totalmente a nosotros, ni nosotros a ellos, porque hay dos claras posturas de que no se quiere eso, si no ya hubiera sucedido. Eso hubiese sucedido, total. Pero de llegar a un gris y que podamos convivir pacíficamente, sin que tengan que estar viviendo marginados o hacer protestas todo el tiempo, o que los maten o que los repriman, porque a ver, nosotros vemos los casos también que salen a la luz en los medios, cuando un grupo se violenta porque ya hizo 18 millones de reclamos y tiene que llegar a violentarse para que les den pelota, pero no te ponen el foco en todos los anteriores reclamos. Porque nadie sabe que Elizabeth Gómez Alcorta se dedicaba a brindar asesoría legal y a estar con estos grupos. No es algo de público conocimiento, porque no se habla, porque no interesa. Porque está tan arraigada esa visión de son un demonio, de son estos, son el salvaje, para el que vio Game of Thrones, son los salvajes. Sí. Que nadie se preocupa en aprender. Menos en buscar una solución. Porque si son unos salvajes y peligra mi vida, y yo te voy a querer matar. Es la salida más sencilla. Bueno, yo creo que eso de que entra vos se solidifica como con esto, tipo, ¿cuál es la alternativa que sale a hablar la presidenta del PRO, que es Patricia Bullrich? Y yo hubiese mandado a las Fuerzas Armadas. O sea, no es que la oposición plantea como salida, nosotros vamos a llamar una mesa de diálogo. Todo lo contrario, dice, yo hubiese metido a las fuerzas. O sea, es que no me queda ninguna duda de que si Patricia Bullrich pudiera, los exterminaría. Literal, o sea, tenemos la segunda campaña del desierto. Esa es la propuesta superadora. Tipo, y yo si tuviese, ya los hubiese matado todos. Tipo, y hay un montón de gente que está de acuerdo. Sí. Perdón, y lo otro para esto. En un momento la gente, volviendo al tema de la entrevista de Bullrich, en un momento el mismo, creo que es Johnny Viale, le pregunta, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Y dice, bueno, nosotros algo hicimos, porque por lo menos ahora la gente, como las Fuerzas Armadas pueden actuar, creo que dice, no me acuerdo cómo es la palabra, pero como diciendo, ahora pueden disparar. Y sí, ella fue la misma que dijo, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. Exactamente. Entonces y recordemos, porque esto también, perdón amigo, y ya te dejo hablar, el caso de Santiago Maldonado hace ruido porque Santiago Maldonado es argentino. No es perteneciente a un pueblo originario. Porque si hubieran matado a un mapuche, no hubiera salido en ningún lado. Sí. Así que lo va a reclamar. No, totalmente. Y es que además... ¿Qué va a ir el pueblo adelante de una cámara a decir la gendarmería me mató a un compañero? No lo van a hacer porque los van a seguir acusando de violentos. Totalmente. Y aparte creo que también hay otra cuestión más en el medio, que es el tema de la visibilidad más cercano a lo federal, entre comillas. Es decir, vamos a hacer historia contrafactiva. Vamos a suponer que los mapuches, en vez de estar en el sur, la Confederación Mapuche, en vez de estar en el sur, están en el medio de la provincia de Buenos Aires. Por ahí la visibilidad hubiera sido otra. Eso sin duda. Sí, sin lugar a duda. No me cabe la menor duda. Y lo otro respecto al tema de la tierra que estaban hablando, primero que nada, hay mucha gente que, inclusive creo que fue Macri hace poco que lo dijo, el mapuche como tal, la forma que tiene de entender la tierra no es de la misma forma productiva. Por su momento, cuando había sido una movilización también del tema sobre esta cuestión, el tema era bueno, pero también entra en zonas turísticas y también eso también es perjudicial para lo económico. Y el mapuche no lo considera, el mapuche considera su espacio, que era el espacio bioceánico que iba directamente de Chile a Argentina y por el cual podía pasar tranquilamente por la cordillera de los Andes, como un espacio común en el cual vivían 4 zonas, una zona más, entre comillas, que de lo que hoy es Chile y de lo que es Argentina, y donde las divinidades se centraban en 4 zonas en particular. Fin, después el resto, si eran chilenos o eran argentinos, no tiene sentido porque básicamente es una construcción que es absolutamente posterior. Son categorías anacrónicas. Claro, totalmente. Igual que la moneda. Por eso no tienen esas concepciones. Por eso también sostengo que se pueden llegar a puntos medios. Hay un desconocimiento total de nosotros hacia ellos. Y que en eso sí, por eso hago responsable 100% al gobierno nacional. El que esté de turno, porque la verdad que no lo hizo ninguna. Una cosa son los reconocimientos y para el acto está muy lindo y ponemos la bandera y nos sacamos la fotito y está todo hermoso. Pero después siguen pasando estas cosas. Entonces, si no hacemos realmente una política transversal que los incluya, en la que aprendamos y nos retroalimentemos, va a ser imposible y van a seguir pasando estos conflictos hasta que algún trastornado decida exterminarlos. Y no estamos muy lejos. Yo te lo decía a vos
que vos me decías que no, pero bueno, veremos el año que viene. Para mí Patricia Bullrich es gran candidata a ser presidenta el año que viene. Y está claramente decidida a exterminarlos. ¿Qué pasa si gana? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, eso es muy bueno, porque aparte dijo, no solo que ya hubiese mandado a las Fuerzas Armadas, sino que además que las fuerzas no actúan porque tienen miedo de que les caiga el peso de la ley encima. O sea, como si no tuviesen que estar atenderse a la ley. Y segundo, que bueno, claramente reformaría la ley. Y por eso los mandaría, porque si no los efectivos tienen miedo de actuar. ¿Qué le queda al que es reprimido por el efectivo entonces? O sea, si el efectivo dice, no, yo lo mato y me hacen un juicio. O sea, ¿qué le queda a la persona que mataste? Básicamente. O sea, eso es lo que yo digo, que hay como una uniformidad. Porque no es, se negocia, se lleva un punto medio, es, o lo llevo detenido, o lo mato. Tal cual. Nunca buscaron una solución. Entonces, en realidad no hay diferentes posturas en eso. No las hay, o sea, lo son de forma, pero en realidad sigue siendo lo mismo. O sea, violar sus derechos humanos sigue siendo un horror. Y no puede ser que sea la respuesta. Sí. Porque en el peor de los casos, si delinquieron o son delincuentes, se tienen que atener a la ley como cualquier otra persona. No tenés por qué violar sus derechos humanos. Tal cual. Pero bueno, vamos a ver. Eso fue lo que, bueno, el motivo de la renuncia de Gómez Alcorta, lo que se encargó de la renuncia. Y que, repito, me parece bien que haga ruido esa renuncia. Porque no era una ministra que venía trabajando mal. Y era una ministra que se da esta renuncia. Hizo menos ruido del que debería, como todas estas cuestiones. Sí, obvio, ni hablar. Pero bueno, yo la verdad que la banco. La banco en su gestión, la banco en por qué se fue y la banco que haya salido con una carta pública a decir el motivo de su renuncia, como también una forma de protesta. Aprovechar la visibilidad que tenés quizás por tu carrera, por tu cargo, por lo que sea, por militancia que tenés detrás, para hacer visible un reclamo que es histórico. Yo banco, sobre todo por la concepción de peronismo del gobierno, esta idea muy contraria a gente, por ejemplo, como Lozano. Este peronismo tiene lo mismo que esta primavera. No, pero más allá de eso, digo, pero si se consigue peronista el gobierno, esta idea de que los funcionarios, o en la gran generalidad los funcionarios, no voy a decir todos, opinan y hacen las críticas al gobierno como si fuesen agentes externos. Tal cual. Lozano al mando del Banco Nación. La gestión económica del gobierno, no, mamá. O sea, renunciar ni en pedo. O sea, todos la tiran como si fuesen de afuera. Nadie renuncia ni en pedo ni al trabajo, ni a los trabajos de las bancas que da. No, pero este gobierno no da para más. Gómez Alcorta no solo me parece que hizo una gran gestión, banco mucho el coraje. Decir, se cruzó un límite en la gestión que yo tengo, no se me dio bola con mi reclamo, yo renuncio por este y este motivo. Porque está todo muy bien, pero a eso iba. Con la concepción, si el gobierno se consigue como peronista, mejor que decir es hacer. Y vos no puedes tener una narrativa, si no la justificás con lo que haces. Y este gobierno ha tenido la gran moda de opinar del gobierno como si no formara parte. Sí. Y sin renunciar, porque no es, digo esto es un desastre y me voy. No, hace cosa que ayer me saque el puesto. Banco mucho de Gómez Alcorta. Y sí, para visibilizar esto, que por desgracia también es la cuestión pesimista. No va a cambiar nada. No, lamentablemente no. No, porque así era así, porque es lo que digo. O sea, si el próximo año viene el PRO y la solución es matarlos a todos con el ejército, evidentemente tampoco lo soluciona. No, me parece que esto es un llamado de atención. También por eso lo hablamos. Queremos, de alguna manera, con las cosas que decimos acá, que algo les quede haciendo ruido, que algo les llame la atención. Y esto tiene que ser una cuestión social. Desde el gobierno nacional no hay intención. Ni de los que han habido, ni de los que van a ver, porque ninguno lo proclama, la verdad que ninguno tiene ganas de hacerlo, no les interesa. Es un quilombo, la verdad, buscar una solución, por eso también queremos explicar un poco, no es fácil, no es una cuestión de firmar 2 papeles y listo, se soluciona. Requiere laburo y requiere ganas de laburar, entonces también es un llamado de atención que tenemos que hacer como sociedad para exigirle a nuestros gobernantes, a los que están y a los futuros, que realmente se pongan a laburar y busquen una solución. Vamos, vale, por algo uno los pone ahí. Bueno, ahí en el chat también me decían por WhatsApp, bueno, lo de Bullrich tal vez no sea verdad, viste que los presidentes mienten en campaña también, pero nunca mienten con algo que creen que es malo, mienten con algo que creen que es bueno, después si lo hacen o no. O sea, te lo ponen en la misma escala que te dicen pobreza cero, o sea, si por ellos es la solución efectiva, ¿qué queda para los demás? Pero bueno, ya nos queda poco del programa. Otra de las cosas que hubo fue nuevos dólares. Muchos. Dólares. Muchos esto- nuevos dólares. Esto es buenísimo. Es literalmente buenísimo. Tal vez no para nosotros, pero... No. Claramente no para nosotros. Muy bueno para los memes, no para nosotros.
Yo creo que esta todavía creación excesiva de dólares demuestra o termina de afianzar algo que era lo que hablamos, que es una cuestión de parche constante. Sí. Porque si la idea, uno de los eslogans del gobierno era ajustar las variables macro, por lo menos. O sea, vos si no ajustás variables macro, nunca salís adelante. Y en realidad tenés $1 por cada cosa que sale. Evidentemente las variables macroeconómicas no ayudan. Llevas 66% de inflación en lo que va del año. Las expectativas para el próximo son de 100 y pico. Entonces, Spoiler, ¿sabés qué te hace dar cuenta que llegas tarde? Los nombres que tienen los dólares. Te tuvo que pasar lo de Coldplay para que te des cuenta. Te tuvo que pasar lo de Qatar para que te des cuenta. Entonces, ese nombrecito que uno lo usa en los memes y se caga de risa es el vivo reflejo de que estamos llegando tarde. De que hubo un problema que no sabías cómo carajo solucionar, porque no lo pudiste prever, porque tu política macro es una poronga, y llegas tarde. no, yo creo que también justamente el carretel que se le ha acabado, ¿no?, al gobierno es la idea de mejora, ¿no? O sea, hoy en día la mayor expectativa del gobierno, esto lo escuchaba creo que en Política, en Jogging, lo cual me pareció bastante acertado. El mejor escenario para el gobierno es volver a la situación económica del último año de Macri. Lo cual es tristísimo, Es porque fue terrible. una situación económica del orto. O sea, es brutal. Pasa que esto nosotros lo dijimos la otra vuelta, cuando fue lo del quilombo de los neumáticos. El reflejo de un problema grave que es que tenés 7 puntos de inflación todos los meses. No hay paritaria que aguante. No, Si por estamos algo se hablando- están hablando de paritarias, no de nuevo. Si estamos hablando, claro, de que en lo que va de este año va a 66 y para el próximo año es peor, ¿qué vas a cerrar? ¿Paritarias por el 200%? Entonces no hay paritaria que aguante si vos tus variables macro no las estabilizás. Y si tu mayor expectativa es volver al desastre económico que tenías en 2019, ya está, no tenés salida, hermano. Literalmente no tenés salida. Por aparte, nadie se anima a decir otra salida. ¿Por qué nadie tira un escenario mejor? Porque más está haciendo el ajuste de acá, el ajuste de acá, calladito. Sin salir a ningún lado. ¿Entendés? Nadie se anima a vaticinar un escenario mejor. No. Nadie. Entonces llega un punto que la narrativa se te acaba, boludo. ¿O no? Digamos que Yo estamos- tengo que le agarraste el micrófono. Llega el hace tiempo, no me acuerdo dónde fue que leí, que previa a la pandemia esperaban una mejora que yo te diga que bajaba la pobreza, no sé, a la mitad. Una cosa Sí, así. ponele. Y que con la pandemia ellos mismos decían, lo mejor que nos puede pasar ahora es terminar como estábamos, como arrancamos. Sí, Y pero esto ahora fue el hace un escenario año, es claro. imposible. Pasa que vos hiciste la plancha con la pandemia, que además te sumó mucha imagen negativa por boludeces, porque hiciste pelotudeces, la verdad. Y no llevaste políticas efectivas en lo económico, ni en lo laboral. Tenés una inflación que no para de crecer, precios que suben todos los días. No pudiste hacer un control de precios efectivo. Y encima, ahora, con toda la mala suerte que tiene Alberto Fernández, porque es el presidente más piedra que tenemos hasta el momento, no solo se fumó una pandemia, se tiene que fumar una guerra y una crisis que hay con el tema del gas. Sí. Entonces, eso, porque tampoco vamos a perderlo de vista, nos afecta directamente a nosotros. Sí o sí nos afecta. Y es un error, a ver, hoy en día no podemos pasarla un poco mejor, porque el resto de tus políticas no sirvieron y porque muchas no fuiste firme. No solo es el político más piedras, el presidente más piedras, es el presidente más tibio del último tiempo. Pero yo no recuerdo de otro presidente que haya titubeado tanto en todas las decisiones. Te llevaron de acá para allá. No supiste tomar una decisión. No hiciste un control efectivo de precios. No controlaste empresas. No controlaste la fuga de divisas. No pudiste arreglar para la deuda. Y encima te comiste una pandemia y una guerra. Y bueno, salir de esta va a ser dificilísimo. No, más vale, que al fin y al cabo esto sirve de caldo de cultivo para los sectores que no son del gobierno nacional, o sea, los sectores opositores, que no tienen ideas muy distintas o que las ideas que tienen, la verdad que son gravísimas. O sea, vos los escuchás hablar y es un garrón. La verdad que es un garrón. Vos decís, estos sectores están ganando fuerza, pero no ganan fuerza nada más porque yo veo que también hay un discurso facilista. Y no, bueno, hay ascenso de las derechas en el mundo. Está todo bien con eso. A mí ese discurso al menos no me cierra, para nada. Yo creo que hay un enojo con las dirigencias de turno, porque de izquierda o de derecha o lo que sea, hubo 19 elecciones en América desde la pandemia, en 18 perdió el oficialismo. No es que hay un vuelco a las derechas y de las dirigencias.
Hay un enojo total con los oficialismos, no hay ninguna duda de eso. Después ganan más por izquierda, ganan por derecha, pero pierde el oficialismo. Pero las soluciones que te vienen a plantear los otros es un garrón. O sea, llega un punto que... Lo que sí yo creo que estamos viendo son sectores de la derecha mucho más radicalizados que en otros momentos. Sí, sin que duda. por lo menos ya lo dicen a viva voz, y no como antes, que quizás se refugiaban en algo más amable, digámoslo. Totalmente. Ahora tenés a Patricia Bullrich diciéndote que si puede exterminar a los pueblos originarios, lo va a hacer. Bueno, tenés... O tenés al fascista que está por ganar, o ganó, en Italia. Ganó ya. Ganó. Ganó ella. Ganó Meloni. Pero aparte, lo tenés, no sé, a Milei invitado por Vox a hablar. Un partido que está cantando como una victoria, vamos a volver al 36. Por las dudas, comentó, el 36. Ese partido se refiere a la vuelta de el régimen de Franco, que dictador español. O sea, que es el partido que lo invita a hablar a Milei y a dar discurso a Milei. Como una gran figura que representa sus ideas. Entonces, Para cuando dice que no es fascista, cuando dice que no es nazi, está por ahí. Tan lejano no está, sí, digámosle. Sí, Franco, digamos que con el soviet no es que se estaba angelando mucho durante la Segunda Guerra. Sí, digamos, aclaremos a quién fue el que terminó haciendo el golpe franco, para que se dé una idea de por qué lo decimos así. Entonces, Básicamente les estamos diciendo, no hay esperanza, es momento de desesperarnos y gritar. pero, claro, para mí hay que cerrar el programa con eso. Tipo, doctor Cocoon, ¿usted diría que es el momento ideal para entrar en desesperación y golpearnos las cabezas unos con otros? Yo diría que sí. Pará, vamos a vuelta. ¿Estamos? Acción. Profesor Cocoon, ¿usted diría que es momento de entrar en la desesperación y golpearnos las cabezas unos con otros? Yo diría que sí, Ken. Excelente. La luz en los ojos de mi santa madre, hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne. El sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre, la verdad de que el gobierno no se esconde, la huella perdida.